estamos. Esto es cosa de Dios, que estemos aquí. Bienvenidos todos. Doña Lucía, bienvenida. Y todos los demás, Joel, Glenda, todos los demás. Bueno, gloria a Dios que estamos aquí, ¿no? Estamos sanos, gracias al Señor que estamos sanos y que estamos pues para querer servir al Señor. Aquí que es con lo que vamos a ser felices en nuestra vida, ¿vale? Bueno, pues vamos a ir por la palabra. Vamos a abrir las Biblias en Mateo, en el Evangelio según San Mateo 20. Y voy a pedir que, bueno, primero vamos a orar. Mateo 20, el versículo 17. Estamos preparados para que alguien lo lea. Pero antes vamos a orar. Señor, gracias porque podemos estar aquí. Gracias por este tiempo maravilloso que podemos tener comunión en ti. Señor, tú dices en tu palabra que cuando están dos o más reunidos en tu nombre, tú estás en medio, Señor. Gracias, Señor, por estar aquí. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias porque somos de tu familia, Señor, que tú nos has acogido, Señor, y queremos adorarte. Y por favor, Señor, venga tu unción, venga tu inspiración. Úngeme a mí para poder comunicar tu palabra ahora y luego a todos los demás y yo también para recibirle y aprender de ti, Señor. Señor, obra tú aquí, Señor. Obra en esta tarde, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien tiene Mateo 20? Por favor, si lee del 17 al 19. Amén. Sí. Gloria a Dios. ¿Juez? Amén. Sí. Subiendo Jesús, dice, a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Esta es una declaración del Señor Jesús de lo que iba a suceder. Y yo cuando estaba preparando esto digo, tan conocido es esto y tan fácil, es decir, pero aquello era algo que iba a suponer un impacto en todo el cosmos. Una situación de esclavitud iba a ser rota. Sabemos por la Biblia que el primer ser humano, Adán y Eva, cuando pecaron, cayeron de la gracia de Dios y eso trajo maldición a la naturaleza, ¿no? A la creación, ¿no? Que había sido creada maravillosamente y hubo una maldición. Bueno, pero no solamente maldición de la tierra, los espinos y todo eso, sino que además el ser humano se separó de Dios y eso fue la tragedia más increíble para la humanidad, ¿no? Se separó. Dicho, las sencillas palabras de Génesis, pero el ser humano prefirió separarse, prefirió seguir su propio camino, Cuando el Señor le había dicho, vamos a estar en comunión, aquí tú vas a estar cultivando todo, sojuzgando en la naturaleza, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Entonces el ser humano, Adán, digamos, obedeció, prefirió creer a otra palabra, y con lo cual se produjo una separación. El tamaño y el alcance, muchas veces quizás no lo podemos palpar todo, pero fue tal tragedia para el ser humano que pasó, digamos, el gobierno del mundo a estar en manos de personas corrompidas por el pecado. Y desgraciadamente eso lo seguimos viendo hasta hoy en día, donde hay poderes, imperios, gobiernos en manos de personas corrompidas, seres humanos. Bueno, hablo de corrompidas, pero vamos, gente normal, es lo normal, así estamos todos, ¿no? Así todos, los que nacemos desgraciadamente pecamos, ¿no? Entonces esa es, y aquí estaba Jesús declarando
tan sencillamente eso. Y yo me acuerdo que cuando yo hace 40 años, que yo estaba en Alemania, como ya he comentado a veces en mi testimonio, y bueno, yo en el colegio y a mí me habían enseñado, pero vamos, no alcanzaba a entender el impacto que iba a tener esto, Jesús en la cruz. Todos hemos visto y conocemos, evidentemente, hay crucifijos y Jesús, pero el impacto que iba a tener esta obra no llegaba yo a entenderlo. No. Ha sido a lo largo de años que he ido entendiendo el impacto que puede tener en mi vida ahora aquí en esta tierra y por supuesto luego ya después, cuando ya fallezca o venga el Señor, ¿no? Vamos un poco más, entonces del 20 al 21, ¿quién puede leer del 20 al 21? Carolina. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Bueno, el tema es que de repente, después de esa declaración tremenda del Señor Jesús que les está diciendo que iba a tener que padecer, entonces se acerca la madre de los hijos de Zebedeo y les dice que en tu reino, cuando venga tu reino, porque aquí el tema era Jesús había dicho, yo vengo en el nombre de mi Padre y vengo a establecer el reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado, ¿no? El reino de Dios venía a un mundo dominado por el reino de las tinieblas, por el mundo de gente pecadora, bajo influencia del diablo y bajo la influencia de un mundo separado de Dios, ¿no? Y Jesús venía a traer el reino. Y aquella buena mujer, la madre de los hijos de Zebedeo, de Jacobo y de Juan, vino y dije, Señor, que se siente Jacobo y Juan a tu izquierda, a tu derecha e izquierda. Claro, esta buena señora, claro, después de la declaración tan tremenda del Señor Jesús, que venga y le pida que se sienten, eso no tenía sentido. Pero vamos a eso, a nosotros nos puede parecer, qué locura, qué tal. Pero la verdad es que nosotros mismos, bueno, no solamente antes de conocer a Jesús, sino incluso después, a veces tenemos esas series peregrinas al lado de lo que está sucediendo en el mundo, de gente andando en la miseria, perdiéndose, que van, si mueren sin Jesús, van a tener que dar cuenta de sus pecados y hay condenación. En todo eso a veces no lo consideramos y sencillamente vamos y estamos pensando, ¿cómo voy a hacer? O sea, ¿dónde me voy a sentar? Bueno, esto es solamente un pequeño flash de decir, a veces, qué lejos podemos, incluso conociendo y amando a Jesús, pero qué lejos podemos estar de lo que Él quiere hacer, ¿no? De lo que Él quiere hacer y de sus planes, ¿no? Entonces, aquí, dicho de otra forma, lo que Jesús venía era con un proyecto revolucionario, a pasar de un mundo dominado por el ego, el pecado, venía a conquistar, a hacer una revolución para que se estableciese el reino de Dios. Ahora, ¿cómo iba a ser eso? Eso iba a ser un proceso que no se lo esperaba nadie. Y el pueblo de Israel, que estaba esperando al Mesías, tampoco entendía cómo iba a ser. Y entonces aquí viene Jesús para establecer yo le he llamado aquí proceso revolucionario, ¿no? Era un proceso en el cual iba a empezar, pero no como esperaban los judíos, que esperaban a un Mesías victorioso, guerrero, que iba a vencer a los romanos. Jesús iba a empezar con una revolución, pero iba a empezar en el corazón, interiormente. Era una revolución que iba a empezar en el corazón. Y la verdad es que eso es aquel sencillo hecho de venir, nacer en Belén, de una familia humilde, y todo esto es impactante, ¿no? Cómo va todo el asunto, porque además si nos ponemos a pensar cómo en el mundo, imperios han subido y han caído, uno detrás de otro, y ahora vamos con toda
la tecnología, con todas las cosas, sin embargo parece que no aprendemos. Tecnología disparada, pero el ser humano, el corazón del ser humano no aprende, no aprendemos. Entonces Jesús venía a hacer una revolución que por otra parte está en marcha, pero ya tuvo un impacto, ¿no? Y dividió a la historia del ser humano entre antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Y los lugares y las naciones donde se ha predicado el Evangelio, de alguna forma se ha notado. O sea que la revolución empieza por el corazón, por el interior de uno, ¿no? Entonces, y bueno, la señora, sin embargo, no entendía, bueno, gloria a Dios, iba a aprender igual que todos estamos aprendiendo. De repente decimos, wow. Cuando vemos una manifestación de Dios decimos, wow, ¿no? Vamos a leer del 22 al 23, por favor. ¿Alguien que lo tenga? En Mateo 20 del 22 al 23. Es decir, Jesús empieza a hablar después de que la señora, la madre de Jacobo y de Juan, había dicho eso de sentarse a la derecha y izquierda. ¿Qué respondió Jesús? Sí. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Pedís beber del vaso que yo he de beber? ¿Y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes están preparados por mi Padre. Jesús le respondió así a la señora, mira, eso de sentarse a la derecha no sabéis, o sea, no sabéis lo que pedís, ¿no? Dice, podréis ser bautizados, la palabra bautizarse, ser bautizados con el bautismo que él iba a ser bautizado y beber de la copa que él iba a beber, indicaba una terrible experiencia. El bautismo, la palabra bautismo quiere decir inmersión, ¿no? Jesús sabía lo que iba a ser, si iba a ser sumergido en una terrible pasión, ¿no? Iba a beber una copa, el cáliz de un terrible sufrimiento, ¿no? Y dijo, oye, que esto del reino de Dios es una cosa que no, vosotros podéis hacer esto que voy a hacer yo. Y ellos dijeron, sí, podemos. Yo creo que no sabían lo que estaban diciendo, ¿no? Jesús dijo, lo haréis. Porque la verdad es que luego todos los discípulos, creo que excepto Juan, me parece que todos padecieron martirio, ¿no? Pero vamos, aquí el caso es que sigue Jesús revelando el proceso revolucionario. Primero, él iba a morir en la cruz para ser castigado por nuestros pecados, ¿no? Él iba a llevar el castigo de nuestros pecados a la cruz. Y aquello iba a ser el momento fundamental de libertad de todos aquellos que quisieran ir a Él, ¿no? Que quisieran recibir el perdón de los pecados, que eso es lo que iba a quitar la separación que separaba a seres humanos corrompidos por el pecado, iba a separar, iba a abrir la puerta a tener una comunicación con Dios directa, un regalo. Eso es la gracia, la palabra gracia quiere decir regalo, ¿no? Entonces iba a recibir la comunicación con el Señor. El proceso revolucionario ese de quitarnos la esclavitud del pecado. ¿Qué esclavitud es la que teníamos? La esclavitud de la corrupción. Todos nacemos inclinados al mal. Eso es corrupción. Todos nacemos con esa tendencia, ¿no? Necesitamos de Dios para romper esa tendencia, esa corrupción al pecado, ¿no? Entonces, estaba el proceso de Jesús de liberarnos de eso. El reino de Dios viene a quitar a otro reino, el reino opresor de pecado, y venía Jesús a liberarnos de eso. Y va dando un poco más de
de claridad, ¿no? De información. En el versículo 24, seguimos adelante, y cuando los demás oyentes oyeron lo que habían pedido a través de la madre Jacobo y Juan, los demás se enojaron contra los dos hermanos. O sea, qué cosa, ¿no? También eso nos puede pasar a cualquiera, nos puede pasar en cualquier momento. Oye, no, esto es mal, este ha pedido no sé qué. La lucha un poco por el honor, eso es una tendencia humana que todos está en nosotros. Y necesitamos el poder de Dios para romper eso, o sea, para no caer en esa rivalidad, en esa competitividad, en ese yo quiero más, yo quiero ser mejor, yo quiero ser... Eso es una cosa que está en todos y necesitamos a Dios para romper eso, el poder del pecado, ¿no? Entonces, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos, pero entonces otra vez interviene Jesús. Dice, entonces Jesús llamándolos dijo, ¿podéis? ¿Quién tiene para leer? Sí. Sabéis que los príncipes de las gentiles se enseñorean sobre ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos autoridad. Sí, hasta el 27. Mas entre vosotros no seréis así, sino que el que quisiere ser grande entre vosotros, sea vuestro servidor. Y el que Y el que quisiere ser el primero entre vosotros, sea vuestro servidor. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso era la revolución que traía el Señor Jesús, ¿no? Primero el liberarnos del pecado para poder tener una vida de servir a los demás, porque en las naciones normalmente esa tendencia natural del ser humano es decir, yo soy el primero, protos, yo soy aquí el que mando, yo soy aquí el que domino, el que gobierna. Eso está metido en cada corazón natural, de alguna forma andamos así, pero el Señor Jesús venía a establecer otra cosa, otro reino, donde el reino no iba a ser así, que el más fuerte, el más sabio, inteligente era el que dominaba, sino el que servía, el mejor, el más de más honra, iba a ser el que servía, ¿no? El servicio. Entonces aquí hemos visto cómo ese plan, yo le he titulado así, plan revolucionario de Dios, era para el ser humano una nueva vida, para en lugar de estar siendo el centro yo, que me sirvan, que es una tendencia más o menos disimulada, pero tendemos a ello, eso es egoísmo, centrarme en mí mismo, ¿no? Bueno, pues esa fórmula venía a ser otra, o sea, la revolución de Jesús era traer el reino de Dios y que nosotros no estuviéramos centrados en nosotros mismos, en que me sirvan a mí, sino en yo servir a otro. Repito, eso solamente puede ser por el poder de Dios, por el poder de Dios, ¿no? Entonces esa revolución colosal era la que traía el Señor, ¿no? Y eso es lo que el Señor iba a abrir la puerta y poner la base, hacer la conquista para que todos los que vinieran a Él recibiríamos ese poder, ¿no? Eso es un nuevo nacimiento, eso ya va más allá de hacer buenas obras, eso ya es otra vida, no es decir, bueno, pues yo voy a ayudar a hacer cositas, a hacer tal, es una nueva vida que parte desde algo interior, de una nueva forma de ser. Es decir, una revolución en la cual los discípulos de Jesús íbamos a vivir una nueva vida para servir a otros, ¿no? Vale, y ahora, entonces, si es que estamos aquí para servir, la pregunta es, ¿cómo vamos a servir, no? Y aquí hay algunas pistas, ¿no? Estudiamos la palabra, pero yo no quiero saltar a muchos sitios. Y dice, ¿cómo vamos a servir? Voy a servir, pues,
barriendo, cocinando, pintando, llevando a los niños. Bueno, hay muchísimas formas y todas son buenas, ¿no? Y hay muchísimas formas de servir, ¿no? Pero aquí lo que estábamos hablando es algo de una actitud de corazón, algo que va a venir desde dentro, de tal forma que lo que yo haga lo voy a hacer por amor al Señor y a mis prójimos, ¿no? Y de eso se trata, y para eso también necesito el poder de Dios. Aquí es lo que decía Jesús, dijo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por muchos, ¿no? En rescate por muchos, dar su vida. Entonces ahí empezamos a ver algunos detalles. La palabra servir es inmensa. Yo diría que, yo estaba pensando, a ver, algún ejemplo de servir. Hay miles al día, miles. Depende sobre todo de qué es lo que yo estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo, ¿vale? Puedo hacer lo que sea, pero puedo hacer con un corazón egoísta, interesado, ¿no? O puedo hacerlo por amor, ¿no? O sea, cualquier cosa, tanto como lavar un coche, como de dar una clase, como predicar o como cualquier cosa, ¿no? Y entonces vamos, la idea es algo nuevo, ¿no? Vamos un momento a Romanos 12, a la epístola de San Pablo a los Romanos 12. Aquí vamos a recibir un poco más ampliado esto que dijo el Señor Jesucristo. Pablo, después de años, Romanos 12, 1. Sí, Romanos 12, 1. ¿Quién lo lee? ¿Quién lo tiene por ahí? Sí. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. A un pueblo como Israel que estaba muy acostumbrado a hacer sacrificios, coger un cordero y lo presentaban y tal, para el perdón de los pecados, aquí el Señor trae otra cosa. Primero Él dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y se presenta, ¿no? Y ahora, en esa misma línea, dice, vosotros vais a hacer lo mismo, pero no un sacrificio con sangre de nosotros que nos maten, sino que presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, ¿no? Es decir, Señor, sencillamente aquí estoy, tú me conoces, Amén. Aquí estoy, quiero hacer tu voluntad, ¿no? Esa actitud Amén. Es realmente lo que el Señor espera de nosotros. Eso es lo revolucionario, es decir, yo voy a servir, pero aquí con todo, voy con todas, ¿no? El Señor sabe mis limitaciones, lo que yo puedo hacer, lo que yo no puedo hacer, pero aquí estoy, ¿vale? Y luego sigue hablando, y dice del 2 al... ¿Podéis poner el... a ver... Del 2 al 3. Al 3. ¿Alguien que lo tiene? Sí. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que él que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a las medidas de fe que Dios repartió a cada uno. Uh-huh. Sigue el proceso de revolucionario, no solamente en cuanto al efecto poderoso de Jesús que iba a romper nuestra dependencia de la carne, del pecado, sino también que iba a ser nuestra transformación de forma de pensar. Entonces la idea es que sirvamos, que nos ofrezcamos al Señor, y dice, aquí Señor, lo que tú quieras. Pero luego dice, vale, lo que yo quiero, pero entonces para eso hace falta de ir dándole un poco aquí a pensar, a ver, que nos vayamos cambiando de pensamiento, ¿no? No, dice aquí, no os
conforméis a este siglo, es decir, a este sistema de vida, a cómo piensa el mundo, sino que nos transformemos, Y dice, y cada cual que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con entendimiento para que podamos actuar conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí viene la clave de la cual habla luego más tarde, ¿no? Dice, mira, vosotros sois como un cuerpo y cada uno sois un miembro, ¿no? El cuerpo, lo que llamamos el cuerpo de Cristo, ¿no? Dice, eso a ver si se nos mete en la cabeza, ¿no? Que a la hora de servir pensemos que primero nos ofrecemos al Señor, pero luego empezamos a entender dónde estoy. Si yo tengo, dependiendo de la fe que tengo, dependiendo de mis habilidades, de lo que yo puedo hacer, ahí es donde voy a poder estar y donde voy a poder servir, ¿no? Entonces, ahí es algo tan importante, ¿no? de entender, o sea, ahí hablamos de la forma de pensar de otra forma. Ya no estoy yo, ni para que me sirvan a mí solo, sino que no estoy solo, estoy como parte de un cuerpo, ¿no? Y qué importante es eso, ¿no? Qué importante es eso, porque cada uno tenemos un don. En Mateo 14 dice, porque de la misma manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, todos los miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, funcionemos con ello, ¿no? Entonces, el tema es hacer lo que Dios espera, porque Dios nos ha dado dones. Eso Dios nos ha dado a cada uno dones y capacidades y bienes y recursos y lo que... Entonces, ahí es la cuestión, una de las claves, ¿no? Entonces, bueno, la idea es descubrir, el desafío es descubrir lo que tenemos, ¿no? Ahora, yo creo que hay una cosa interesante, seguimos renovándonos en nuestra mente, ¿no? Seguimos renovándonos en nuestra mente. Había una cosa, yo estando preparando esto, también pensaba que algunas veces pensamos un poco mal de nosotros mismos, o mal de que lo que tenemos, o de lo que nos ha dado Dios. Dice, pues yo a lo mejor, pues yo no tengo gran cosa, pues yo no. Pero, ¿os acordáis de cuando estaba el Señor Jesús en el desierto y habían ido mucha gente con él? Y entonces dijo el Señor Jesús dijo, oye, darles de comer a sus discípulos. Y los discípulos, ¿cómo vamos a nosotros a darle de comer? Pero había uno que tenía, un joven por ahí, que tenía 5 panes y 2 peces. Y dice, bueno, pues eso en las manos del Señor es poderoso. Eso es lo que a mí me encantó. Que ninguno de los que estemos aquí pensemos que no tenemos poca cosa. Lo que nosotros tenemos en las manos del Señor es tremendo. Es tremendo. Y muchas cosas que quizás ya hemos hecho, a lo mejor no nos damos cuenta, pero tiene su impacto, ¿vale? Entonces, eso es algo tan importante, ¿no? Que lo vayamos entendiendo. Y yo creo que la mejor forma de servir es precisamente reconociendo lo que el Señor nos ha dado. Por eso es tan importante la comunicación con el Señor, porque yo puedo tener millones, pero como no es, yo voy a hacer el bien aquí, yo voy a hacer el bien allá, yo voy a hacer así, como no esté en las manos del Señor, eso fracasa, eso al final no lleva a ningún sitio. Mientras que 5 panes y 2 peces en las manos del Señor puede ser un impacto tremendo, ¿vale? No solamente para alimentar, sino luego, ¿os imagináis lo que la gente de allí, cómo fue tocada, ¿no? Cómo salió de allí diciendo, oye, que nos hemos comido aquí todo. Y eso ya no es un recuerdo que quedaría para toda su vida, ¿no? Entonces, vamos a ver, termino. Esta es la idea. Esta es la idea que es lo que yo he sentido compartir. Señor vino a hacer algo
tremendamente impactante es de darnos una nueva vida y una nueva vida para servir. Y eso es bueno y eso nos hace felices porque estamos en comunión con el Señor. Sencillamente lo mejor que podemos hacer en esta vida es andar en los pasos del Señor. Entonces habrá gozo. En otra epístola habla de que el fruto del Espíritu, el fruto que demos como personas, si es del Espíritu Santo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y eso es un fruto bueno. ¡Wow! Queremos de eso. Y entonces vamos a ser felices no porque tengamos X riqueza. Oye, si que tenemos riquezas, pues gloria a Dios. Y Señor, le diremos, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Pero lo más importante es la comunión con el Señor y que Él nos dice, por aquí, da esto, da a lo mejor un abrazo, da. El otro día, cuando veníamos en el coche, se me ocurrió, tenía un tiempo, mi cuñada estuvo viviendo con nosotros un tiempo y me acuerdo que estábamos recordándole, Zulma decía a su hermana que vino allí a Móstoles a trabajar un tiempo y estaba ganando un dinero y ella dijo, sácate el carnet de conducir. Entonces ella dijo, pero si yo no tengo coche, pero tal. En ese momento no le gustaba, ¿no? Pero ella, Zulma, le insistió, sácatelo. Y bueno, posteriormente está súper agradecida porque se lo sacó, tiene coche y le ha ayudado mucho. Pues ese es un servicio, ese consejo de decir, oye, mira, el educar a nuestros hijos, esas cosas tan sencillas, es un servicio, es un servicio. Lo mejor que podemos hacer es decir, Señor, aquí estoy, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Vale? Vamos a orar un momento. Vamos a orar un momento. Si puedes poner un poco de música, que esa música nos ayuda a concentrarnos. Sí. Y vamos a hacer una pregunta al Señor, tan sencilla como decir, Señor, aquí estoy. ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué dones tú me has dado? Hay una cosa, y es que a veces el Señor, o sea, puede haber, ser que el Señor nos haya dado algún don que no hemos descubierto. ¿Por qué? Normalmente es porque, o bien porque no hemos tenido una necesidad, quizás, o porque no nos hemos metido a decir, Señor, yo quiero ayudar, yo quiero servir, yo quiero hacer algo, pero no sé cómo. Muchas veces surgen los dones con las necesidades. De repente se descubre que alguien tiene un don cuando tiene una necesidad, ¿no? Además, muchas buenas ideas han salido de la necesidad, ¿no? Cuando hay necesidad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pedir al Señor, Señor, ¿cómo puedo servirte? A lo mejor nos dice el Señor una cosa que nos parece una locura, pero decimos, vale, Señor, ¿cómo? ¿Cómo? Para eso somos un cuerpo, y ahí a lo mejor tú no puedes, pero puede el hermano, ¿no? Y de alguna forma estamos, para poder servir realmente, efectivamente, necesitamos estar en el cuerpo de Cristo para poder servir y recibir tal como el Señor lo planea, no como nosotros pensamos que es mejor, que a veces puede ser bueno o puede no ser al final, ¿vale? Vamos un momentito a orar, vamos a reposar y que esta palabra lo que quizás recibáis algo del Señor. Vamos a orar un momentito, tranquilo, esto ya vamos a estar yo diría que, bueno, vamos a ver, hay libertad para orar, ¿vale? Ahora mismo hay libertad para orar. Si quieres levantar la voz, levántala. Si quieres estar en serio, vale. Pero vamos, tranquilo, luego vamos a orar unos por otros, pero primero vamos a pasar unos minutos orando nosotros mismos, ¿vale? Diciendo, Señor, a ver cómo es esto, ¿vale? Entonces, de todas formas, a mí yo creo que